Tiene la palabra el senador Adolfo Ferreiro. Estimados colegas, en nombre de la bancada Avanza País, quiero formular una preocupación seria sobre aspectos significativos de nuestro proceso institucional y que tiene ahora, a partir de mañana, una de sus etapas más importantes, que es el de la sanción del presupuesto. Para posicionar lo que voy a decir, quiero solicitar el auxilio de la sala técnica para que pase dos breves tramos de una entrevista que se le hizo al ministro de Agricultura y Ganadería, que formula una línea política que debe ser considerada. Adelante. En cuanto a lo que es el presupuesto, al menos ya tenemos un antecedente. Hoy está en ejecución el mismo presupuesto del año pasado, consecuencia del veto del presidente al presupuesto que había elaborado el Parlamento Nacional, ¿verdad? Entonces a mí no me sorprendería si en el 2018 volvemos a tener el mismo presupuesto que estamos teniendo este año, ¿verdad? Me está haciendo una revelación muy importante, ministro. Quiero dejarlo aquí para seguir hablando sobre ese tema puntual. El ministro nos dice que podemos estar en el 2018 tratando nada menos, señoras y señores, que con el presupuesto del 2016. ¿Por qué? Porque sus propios aliados le han tendido una especie de trampa o han estirado los términos del acuerdo. El ministro Juan Carlos Baruja nos va a seguir respondiendo aquí en breve. El año 2018 puede ser manejado con un presupuesto del año 2016. ¿Es una posibilidad política? Sí, por supuesto, porque en política el manejo de las realidades muchas veces nos lleva a empujar las cuestiones que coyunturalmente nos son más favorables. Esto fue lo que nos dijo nuestro invitado, el ministro Juan Carlos Baruja, ministro de Agricultura y Ganadería, que está en el foco de la tormenta en este momento. Ministro, en caso de que eso ocurra, ¿qué futuro tienen las previsiones que tienen para hacer con el crédito agrícola, el Banco Nacional de Fomento, el seguro agrícola que escuchamos también que iban a llamar a licitación? ¿Qué pasaría ante una situación en la cual el Parlamento vuelva a aprobar un presupuesto que al Ejecutivo no le calce? Bueno, nos pondría en una dificultad que de hecho ya lo estamos teniendo en este año 2017, Sebastián. Nosotros durante todo el año 2016 estuvimos trabajando fuertemente en un presupuesto que a criterio nuestro iba a ser mucho mejor a lo que finalmente estamos teniendo. Yo estoy administrando un presupuesto que se ha elaborado en el año 2015, que se puso en ejecución en el año 2016. ¿Cuántas ampliaciones pediste este año, ministro? Para saber, más o menos, para tener una idea de tu desfasaje entre 2016 y 2017. Bueno, por otro lado, las ampliaciones que tenemos en el Parlamento aún no lo pudimos concretar, ¿verdad? Hemos hecho, no, todavía ninguna. Y está todo parado también en el Parlamento. Sí. Tenemos una ampliación que está parado en el Parlamento. Tenemos ahora otra que estamos introduciendo para dar respuesta a la problemática campesina, más la problemática que se ha generado consecuencia de las heladas. O sea, eso nos genera una gran dificultad, ¿verdad? Entonces, a mí me sorprendería más si logramos tener un presupuesto hecho por nosotros para el 2018 que no repetir lo que tenemos. Yo creo que vamos más hacia la dirección de repetir el presupuesto de este año, o sea, del 2016 para el próximo año, ¿verdad? Bueno, para los que no lo conocen, yo les quiero contar, el ministro Baruja tiene muchos años en la política, por lo cual lo que nos está diciendo tiene un gran peso en la realidad política y económica, y nos está hablando de que estamos más cerca de volver a un presupuesto 2016 que tener un presupuesto 2018. Gracias. El ministro Baruja no es, como muy bien dice el exdiputado Hacha, conductor del programa, no es un ministro cualquiera, es un ministro que incluso su nombre fue barajado en alguna oportunidad como una alternativa electoral para la presidencia de la República por el partido de gobierno. Tiene a su cargo un área importante de la gestión del gobierno y no es una persona, digamos, temperamental ni exaltada como para atribuir alguna declaración suya a un estado de ánimo circunstancial. Yo creo que de alguna manera el ministro Baruja está transmitiendo lo que es el pensamiento en el gobierno y en algunas altas esferas del poder político en el Paraguay.
El problema es muy grave porque, poniéndolo en términos así simples, con este criterio, de primar este criterio, podríamos entrar en un proceso que hasta el año 2038 sigamos dando presupuestos y viviendo con el presupuesto del 2016. Es un tema muy grave y requiere una respuesta diferente al mero capricho y a la terquedad de ponernos en posiciones irreductibles. Independientemente de a quién beneficie o perjudique políticamente, independientemente de a quién favorezca o desfavorezca en la contienda electoral, en la puja de poder inmediato, estaríamos abriendo un proceso prácticamente terminal en torno a principios fundamentales de la democracia y de la república y despreciando sin ningún rubor principios fundamentales del sistema republicano. Tenemos que entender, estimados colegas, que la disposición del presupuesto, o sea, dictar el presupuesto, es una atribución soberana del Congreso. Está en la base del sistema de limitación de poder y control de la cosa pública. Por eso, si bien tiene la forma de la sanción de una ley, tiene previsto un procedimiento especial en la misma Constitución y un procedimiento especial muy riguroso y unas consecuencias para el caso que se salga de ese procedimiento. En ese sentido, la Constitución paraguaya está muy bien escrita, una de las pocas cosas que está bien escrita y claramente escrita. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque fíjense que no es una ley especial que ningún senador ni ningún diputado puede proponer un proyecto de ley de presupuesto. No puede venir cualquiera de nosotros como podemos proponer cualquier ley y decir, bueno, proponemos tal ley. Nosotros no podemos proponer una ley de presupuesto. En segundo lugar, establece obviamente que quien propone la ley de presupuesto es el gobierno, que es el gestor de la administración del Estado. Y nos lo puede proponer cuando se le da la gana. Lo tiene que proponer en un tope, en una fecha que creo que es mañana, que obliga a su vez a un procedimiento compulsivo de tratamiento para la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, o sea, para el Congreso. Lo que nos dice la Constitución es al presidente de la República o al Poder Ejecutivo propongan su presupuesto hasta tal fecha. Perentorio es el plan. Y a nosotros nos dice, van a tratar esto de esta manera. Nos obliga a crear una comisión especial, una bicameral, que a su vez tiene que presentar en plazos perentorios y dice que cualquier omisión a la presentación en esos plazos perentorios, que son plazos de 10, 15, 20 días máximo, implica la aprobación automática. O sea, la Constitución prevé una sanción automática sobre un plazo brevísimo, justamente por la excepcionalidad del tratamiento del presupuesto. Y así continúa la Constitución reglamentando, pero ahí viene lo más importante. Prevé solamente dos circunstancias en las cuales este procedimiento, que si fallara este procedimiento tuviera que tener una solución prevista. Una, que el presidente de la República no presente el presupuesto. Y otra es que el Congreso lo rechace por unanimidad, para lo cual necesita creo que 2/3 de cada Cámara. Con el presupuesto no puede pasar otra cosa que no sea que se presente en fecha y si no se presenta queda automáticamente vigente el presupuesto del año anterior o que el Congreso lo rechace, no es ni siquiera que no lo sancione. Porque una vez presentado el presupuesto, si el Congreso no sanciona la ley, tiene sanción automática. Supónganse que venga el presupuesto y nosotros no hagamos los locos, nos sesionemos, el 30 de diciembre está sancionado el presupuesto que mandó el Poder Ejecutivo. Eso hace a las disposiciones centrales de seguridad de funcionamiento del Estado. No prevé la Constitución otro camino que el de finalmente la sanción automática para el caso que el presupuesto no hubiese sido presentado o no hubiese sido rechazado. Por una irresponsabilidad
por una irresponsabilidad legislativa que yo no puedo entender hasta ahora, menos aceptar, se inventó en la ley esta, creo que se llama Administración Financiera, la posibilidad del veto presidencial. O sea, la ley crea una atribución que el presidente no tiene, por Constitución. Es como que mañana nosotros saquemos una ley que digamos, si el presidente nos nombra en tal plazo embajador, el Congreso va a nombrar un embajador. Ese artículo es de absoluta inconstitucionalidad y no va a faltar quien diga, bueno, pero está en la ley. Pero hay una responsabilidad política y moral para quienes aplicamos la ley, que cuando vemos que una ley es inconstitucional tenemos la obligación moral de no aplicarla. No podemos excusar en errores legislativos el incumplimiento de los mandatos fundamentales del orden constitucional, porque ahí estaríamos extinguiendo y liquidando la República, con consecuencias muy peligrosas. El veto que hizo el Poder Ejecutivo del presupuesto del 2017 y que de alguna manera pasó, creó el antecedente de que por secula seculorum el Poder Ejecutivo pueda gobernar con un presupuesto a su antojo. Esa es la realidad en que estamos ahora. A tal punto estamos que ya un ministro de la categoría del ministro Baruja lo está diciendo con toda claridad y está bajando una línea política desde el gobierno. Si nos sacan el presupuesto que se nos da la gana, vamos a vetarlo nomás. Si nos sacan el presupuesto que nos gusta, vamos a vetarlo nomás. Eso nos está diciendo un alto portavoz del Poder Ejecutivo. Eso también, y no quiero con esto contaminar mi presentación con cuestiones de carácter electoral, pero es la verdad que hay que verla. Es el argumento de campaña de un candidato del partido oficialista, el señor Santiago Peña, que se ufana de haber sido el artífice del veto presidencial. Se ufana de ello y dice que lo va a volver a hacer. Esa es su filosofía. Entonces estamos ante una situación muy peligrosa, estimados colegas, y creo que la responsabilidad que tenemos va mucho más allá de la coyuntura actual de confrontaciones electorales o de fuerza parlamentaria o de terquedades particulares. Y también tenemos obviamente la obligación de no quedarnos en la mera denuncia. Tenemos la obligación de no quedarnos en la mera denuncia. Por eso, en nombre de la bancada Avanza País, quiero exponer a vuestra consideración esto que es una crisis muy profunda en nuestro sistema republicano y que puede conducir a la total ilegalidad de las actuaciones administrativas y financieras del gobierno. Nadie puede querer eso. ¿Y cómo salimos de esto? Volviendo a una mínima sensatez y a una iniciativa constructiva frente al problema. Yo creo que antes de empezar a tratar el presupuesto, o al comenzar a tratar el presupuesto, tenemos que buscar un acuerdo de que este presupuesto no será vetado de la manera inconstitucional en que lo fue. Y sin atribuir culpa a nadie, comprometámonos a no hacer más eso y ese compromiso lo tiene que asumir el gobierno nacional. Porque si no, honestamente, ni vale la pena sentarse a hacer un presupuesto. Si la potestad soberana que desde el año 1300 más o menos tienen los congresos de disponer del presupuesto como una herramienta fundamental de decisión de gobierno y de control de la cosa pública, vamos a tirarla a la basura, estaríamos tirando a la basura uno de los fundamentos centrales del sistema republicano de Occidente al que se supone nosotros pertenecemos. Esto tuvo una causa de efervescencia política, digámoslo así, pero tiene que tener una respuesta de responsabilidad política. Tiene que tener una respuesta de responsabilidad política y esta Cámara y este Congreso están para eso. Por lo tanto, estimados colegas, con todo respeto, les digo, a riesgo de entrar en un proceso acelerado de descomposición de la institucionalidad republicana y del Estado de Derecho y del control de poderes
del equilibrio de poderes y la limitación del poder, tenemos que tomar una medida, tenemos que tomar una iniciativa, y yo pediría a los referentes importantes que hacen a la relación política con el gobierno, que se le transmita al presidente Cartes como una preocupación constructiva, que si queremos evitar daños mayores a la institucionalidad de la República, debemos convenir públicamente de que volveremos al sendero que marca la Constitución y que dejaremos abiertos los caminos que para el desacuerdo en el presupuesto están abiertos, que son las reformas, ampliaciones, etcétera, que se pueden hacer inmediatamente a posterior de la sanción. Pero si el Congreso no tiene otra cosa que hacer que simplemente aprobar el proyecto de presupuesto, pues no tiene sentido que sesionemos, no tiene sentido que sancionemos una ley presupuestaria ni que debatamos acá los altos intereses del manejo de las finanzas y la economía pública. En carácter de ruego, dejo esa petición y pediría que la mesa directiva y el presidente del Senado tomen la iniciativa política de comunicarse con el gobierno nacional y buscar un compromiso político que salve el orden constitucional y la legalidad en la República. Gracias.